Imaginen un tablero global, una partida de ajedrez donde las piezas se mueven en la sombra. Se habla de agosto de 2025. Un encuentro clandestino. ¿Dónde? En Alaska. ¿Quiénes? Donald Trump y Vladimir Putin. ¿El tema? Unas supuestas garantías de seguridad fuera de la OTAN. Pero, y aquí está el truco, funcionan como el artículo 5 de la propia OTAN. Es un golpe de efecto, un juego de espejos. Esto no es solo una reunión, es el posible inicio de una nueva arquitectura de seguridad mundial, construida sobre engaños y medias verdades. El destino de la nación en la encrucijada pende de un hilo. La pregunta que flota en el aire, que muchos se hacen en silencio desde sus hogares, en diversas ciudades y países, es si el mundo está preparado para las repercusiones de una estrategia tan audaz y engañosa. ¿Desde qué ciudad y país nos ven ahora mismo? Vuestra perspectiva es crucial. Lo que sabemos es impactante. Poco después de la fecha rumoreada de ese supuesto encuentro en Alaska, el presidente Zelensky, la figura central de la nación en la encrucijada, hizo una declaración pública desde el corazón político de Europa, Bruselas. No fue una declaración cualquiera, fue una exigencia precisa y deliberada. Pidió garantías de seguridad que no solo fueran similares, sino que funcionaran exactamente como el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esta no es una simple coincidencia, es la confirmación tácita de que algo ya estaba en marcha, de que había un plan preestablecido. La importancia de esta declaración se magnificó por la presencia de Ursula von der Leyen, la influyente jefa de la Comisión Europea. Su presencia en la rueda de prensa, su postura y especialmente su asentimiento, aunque silencioso, fue inequívocamente aprobatorio. Un gesto que valía más que 1000 palabras, y lo decía todo sin necesidad de articular una sola sílaba. Este nivel de coordinación entre la nación en la encrucijada, la Unión Europea y, por extensión, la OTAN, es palpable y profundamente revelador. Nos obliga a preguntarnos, ¿se está cocinando algo de una magnitud trascendental, algo que podría redefinir el equilibrio de poder global, mientras el público permanece en la ignorancia, ajeno a los verdaderos movimientos en el tablero? La respuesta parcial a esta pregunta se encuentra en una serie de eventos que se han desarrollado discretamente desde el año 2023. La nación en la frontera con la Federación Rusa, en su búsqueda desesperada de protección y estabilidad, ha firmado decenas de acuerdos bilaterales de seguridad, de cooperación militar y de asistencia mutua. ¿Con quién? Con las principales potencias occidentales, los pilares de la seguridad euroatlántica: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania. Estos acuerdos no son, bajo ninguna circunstancia, papel mojado ni meras declaraciones de intenciones. Son documentos vinculantes que incluyen cláusulas explícitas de consultas inmediatas y ayuda en caso de ataque. Esta formulación no es casual, es una réplica casi literal de la esencia del artículo 5 de la OTAN, pero implementada por la puerta de atrás, evadiendo los complejos y a menudo controvertidos procesos de adhesión formal a la alianza. Es una integración sigilosa, un proceso que avanza con una determinación férrea, pero sin las fanfarrias ni la publicidad que suelen acompañar a los grandes tratados internacionales. Paralelamente, la infraestructura militar en los países vecinos se ha transformado radicalmente. Bases militares de países miembros de la OTAN, con capacidades logísticas y operativas avanzadas, se construyen o se expanden a un ritmo acelerado en Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Estas bases, equipadas con tecnología de punta, sirven como centros de entrenamiento, almacenamiento de material y puntos de despliegue rápido, anticipando futuras necesidades operativas. Mientras tanto, el ejército de la nación en la encrucijada no solo recibe armamento y equipos, sino que está inmerso en un proceso intensivo de sincronización total de sus estándares militares con los de la OTAN. Esto abarca desde la compatibilidad de calibres de munición y sistemas de comunicación hasta la adopción de protocolos de mando y control, y la implementación de la doctrina militar occidental. Recibe datos de inteligencia de la OTAN en tiempo real,
incluyendo información satelital, intercepciones de comunicaciones y análisis de ciberseguridad. Esto le proporciona una ventaja táctica invaluable y una capacidad de respuesta sin precedentes. No es teoría, es la cruda realidad sobre el terreno, un testimonio tangible de una alianza que ya opera de facto, sin la etiqueta formal. ¿De qué ciudad o país nos están viendo en este momento? Compártanlo en los comentarios. Y ahora, ¿por qué todo esto importa? ¿Y por qué importa ahora? Esta integración encubierta, lejos de ser un mero juego político menor o una argucia diplomática sin grandes consecuencias, es en realidad una bomba de tiempo diplomática con el potencial de detonar una crisis global de proporciones inauditas. La apuesta no es menor. Eleva los riesgos para la seguridad global a niveles que hasta hace poco se consideraban impensables, rozando el precipicio de una confrontación a gran escala. Sir, si la nación en la encrucijada ya está, en la práctica y en los hechos, bajo el paraguas protector del artículo 5 de la OTAN, aún sin ser un miembro formal, entonces cualquier nuevo movimiento, cualquier agresión, cualquier incursión militar por parte de la Federación Rusa en su territorio no será interpretado como un conflicto bilateral, sino que se transformará automáticamente en un golpe directo, una afrenta inaceptable para todo el sistema de seguridad occidental. Las implicaciones de esta nueva realidad son escalofriantes y merecen una profunda reflexión. Estamos, como comunidad global, al borde de una confrontación mucho mayor, una que nadie se atreve a admitir en voz alta, pero que se siente en el aire como una ominosa premonición. Una confrontación que podría ir más allá de las fronteras regionales y arrastrar a las grandes potencias a un conflicto directo, con armas convencionales e incluso, en el peor de los escenarios, con la amenaza latente de la escalada nuclear. Los ecos de una guerra así resonarían en cada rincón del planeta. La economía global, ya de por sí frágil y interconectada, temblaría hasta sus cimientos. Los mercados financieros se desplomarían. Las cadenas de suministro se desarticularían por completo, provocando escasez de bienes esenciales y una inflación descontrolada. Millones de personas en todo el mundo se enfrentarían a una crisis energética y alimentaria sin precedentes. Las alianzas tradicionales, forjadas durante décadas de diplomacia y cooperación, se resquebrajarían bajo la presión, dando paso a nuevas y volátiles configuraciones de poder. La vida cotidiana de cada ciudadano, desde el más humilde al más influyente, se vería irremediablemente afectada por esta red secreta de promesas militares y compromisos encubiertos. Es, por lo tanto, vital, de una urgencia imperativa, entender a fondo este mecanismo subyacente. Comprender cómo funciona, cuáles son sus límites no declarados y qué riesgos conlleva, es la clave para anticipar y, quizás, mitigar las consecuencias. La estabilidad mundial, tal como la conocemos, depende de esta comprensión y de la capacidad de los actores globales para navegar por un terreno tan minado. La pregunta no es menor. ¿Qué medida o sanción realmente podría cambiar la situación en la región del Mar Negro del Norte, un epicentro de esta tensión, y evitar una escalada catastrófica? Ser específicos en el análisis es crucial para no caer en el abismo de la inacción. Existen versiones y motivos. La información entre bastidores huele a un esquema ya preparado, no a negociaciones libres. Los líderes mundiales, Trump, Putin, Zelensky, ¿están actuando un guión? En las profundidades de esta intriga geopolítica, donde cada movimiento está cargado de un doble sentido, existen múltiples versiones de los hechos, y por supuesto, una amalgama de motivos entrelazados. La información que se filtra entre bastidores no sugiere un proceso de negociaciones libres y abiertas, sino más bien la existencia de un esquema ya preparado, un plan cuidadosamente orquestado, donde los roles parecen haber sido asignados con antelación. Esto lleva a una pregunta inquietante. ¿Están los principales líderes mundiales, Trump, Putin, Zelensky, actuando un guión prescrito en este gran teatro de sombras? Cada uno persigue sus propios intereses. Trump, quizá buscando una victoria diplomática para su posible retorno electoral,
y una imagen de pacificador. Putin, ansioso por asegurar la esfera de influencia de Rusia y desafiar la hegemonía occidental. Y Zelensky, desesperado por la supervivencia de su nación y su eventual anclaje irreversible en el bloque euroatlántico. La teoría de la conspiración central es que la nación en la frontera con la Federación Rusa ya es parte de la OTAN, no legalmente, sino de facto. Es una integración silenciosa, subrepticia, diseñada para evitar la oposición formal y explícita de la Federación Rusa, que ha declarado la expansión de la OTAN hacia sus fronteras como una línea roja innegociable. Pero ¿por qué la Federación Rusa acepta discutir estas garantías? Es el detalle más chocante, el que desvela la complejidad del engaño. El narrador lo dijo: la fórmula de garantías de seguridad fuera de la OTAN, que funcionan según el principio del artículo 5, es una cortina de humo. Detrás de ella, la Alianza Atlántica construye tranquilamente una nueva realidad. Se trata de una operación encubierta de gran escala, una maniobra de ingeniería geopolítica sin precedentes. Algunos analistas sugieren que la Federación Rusa obtiene una concesión formal. La nación en la encrucijada no entra formalmente en la OTAN, lo que permite a Putin proclamar una victoria simbólica y justificar sus acciones ante su propia población. A cambio, Occidente logra la integración real y efectiva de la nación en la encrucijada en su esfera de defensa. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Es esto una traición oculta a los intereses estratégicos de la Federación Rusa? ¿Un hábil engaño en el que Moscú ha caído? ¿O, de manera aún más inquietante, es el resultado de un acuerdo secreto y no revelado con Occidente? ¿Un pacto que va más allá de lo que el público puede siquiera imaginar? Es la pregunta que resuena. Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, busca integrar a la nación en la frontera con la Federación Rusa en su sistema de defensa por la puerta de atrás. Así consolidan su influencia estratégica en la región euroasiática, establecen un cordón de seguridad frente a las ambiciones rusas y, de manera crucial, contienen a la Federación Rusa sin provocar una confrontación directa que podría llevar a una guerra a gran escala. Y mantienen una fachada de no expansión de la OTAN para evitar una escalada incontrolable. Una jugada maestra de engaño diplomático, donde la apariencia es tan importante como la realidad. Mientras tanto, Zelensky, el líder de la nación en la encrucijada, busca la protección militar más fuerte posible, incluso si es encubierta. Necesita asegurar su supervivencia y eventual integración irreversible en el bloque occidental, tanto económica como de seguridad. Queremos que esto funcione como la OTAN, dijo Zelensky. Su ambición es clara: protección total a toda costa, sin importar la etiqueta. El paradoxo de un artículo 5 sin OTAN es el gancho central de esta historia, el punto de tensión que la define. Es la verdad incómoda, la píldora amarga que la diplomacia moderna se ve obligada a tragar. No cambia la esencia de la protección, solo el letrero en la puerta. La verdadera realidad de los hechos en el terreno es diametralmente diferente de la narrativa oficial. ¿Es Putin un cómplice o una víctima más en este gran teatro geopolítico? La pregunta sigue abierta. ¿En quién confían sobre este tema en la región políticamente turbulenta? ¿Un portavoz o un medio? El contexto y los antecedentes son cruciales. Recuerden el Memorándum de Budapest de 1994. En ese momento, la nación en la encrucijada tomó la decisión monumental de renunciar a su vasto arsenal nuclear, el tercero más grande del mundo en aquel entonces, a cambio de garantías de seguridad ofrecidas por potencias como Estados Unidos, el Reino Unido y la propia Federación Rusa. La nación en la encrucijada recibió garantías pero de papel, consultas, declaraciones, nada de ejército. Todos conocemos el trágico desenlace: la invasión y la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala en 2022, lo que generó un escepticismo histórico profundamente arraigado sobre la validez de las promesas vacías en el ámbito geopolítico. La lección fue amarga y contundente.
Las palabras sin acciones militares carecen de peso real. Esta vez es diferente, nos aseguran los arquitectos de esta nueva realidad. La Alianza Atlántica, consciente de los errores del pasado y decidida a no repetirlos, ha buscado una solución más robusta y creativa. Esta artículo 5 secreta, o garantía de facto, es precisamente esa respuesta creativa a la objeción inflexible de la Federación Rusa sobre la expansión formal de la OTAN. Es una ingeniosa manera de sortear las líneas rojas de Moscú sin ceder en la protección de un socio estratégico. Desde 2023, los acuerdos bilaterales son la base de esta integración de facto. Decenas de ellos. No es un invento. La vía de integración no se limita a los acuerdos bilaterales, directos con los miembros de la OTAN. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que establece la obligación de ayuda y asistencia mutua en caso de ataque armado a un Estado miembro, duplica, en espíritu, el artículo 5 de la OTAN. Esto abre otra vía legal y diplomática para la misma integración de facto, permitiendo que la nación en la encrucijada se beneficie de una red de seguridad europea, además de la transatlántica. Es como si todas las puertas, formales o informales, llevaran inexorablemente al mismo destino. Una integración profunda y multifacética con el bloque occidental. La sincronización militar que se lleva a cabo no es superficial. Implica una transformación total de las Fuerzas Armadas de la nación en la encrucijada, desde la capacitación de sus soldados en tácticas occidentales hasta la adaptación de su armamento, logística y sistemas de comunicación para que sean interoperables con los estándares de la OTAN. La construcción o modernización de bases en países adyacentes a la nación, en la encrucijada, y la instalación de infraestructura de apoyo vital demuestran que la infraestructura militar, logística y de inteligencia ya está lista para operar a gran escala en caso de necesidad. La tendencia global es hacia las guerras híbridas y las zonas grises. Las líneas tradicionalmente claras entre guerra y paz, entre alianzas formales y cooperaciones informales, se difuminan constantemente. Ya no se trata solo de invasiones militares a gran escala. Las amenazas incluyen ciberataques devastadores, campañas masivas de desinformación, presiones económicas coercitivas y el uso de actores no estatales o proxies. Es una nueva fase de confrontación donde la ambigüedad es una herramienta estratégica. Los actores principales están llevando a cabo una realpolitik pragmática, una política de poder fría y calculadora, pero que opera en la oscuridad, lejos del escrutinio público. Es una ilusión descarada y sistemática de los acuerdos internacionales y de las normas diplomáticas establecidas, una burla cínica a la diplomacia tradicional que una vez prometió transparencia y resolución pacífica de conflictos. ¿Qué evento en la región del Mar Negro del Norte está siendo subestimado por los medios? Nómbralo y explica. ¿Qué viene después de todo esto? Las consecuencias son inmensas. Un riesgo militar inminente, un precipicio que se cierne sobre la paz global. La implementación de este artículo 5 secreto significa que cualquier nuevo ataque de la Federación Rusa sobre la nación en la encrucijada, ya sea en forma de una ofensiva militar terrestre, un ataque masivo con misiles de crucero, una campaña de ciberataques paralizante contra la infraestructura crítica, o incluso un bloqueo naval en el Mar Negro, sería considerado no como un incidente aislado, sino como un golpe a todo el sistema de seguridad occidental. Esto eleva la apuesta de manera exponencial, llevando el conflicto de una dimensión regional a una escala mucho mayor, una que podría arrastrar directamente a las principales potencias mundiales. Un peligro de guerra por proxy ampliada, donde los combates podrían intensificarse más allá de las fronteras de la nación en la encrucijada, extendiéndose a los mares, al ciberespacio y a las redes de inteligencia globales. Si el artículo 5 secreto falla, si esta red invisible de compromisos y obligaciones es vulnerada por la Federación Rusa, la escalada es inevitable. Demasiados países, las principales potencias de la OTAN y la Unión Europea, ya están implícitamente incluidos y comprometidos con este mecanismo. Su fracaso no significaría solo un revés táctico,
Significaría el colapso de toda la seguridad occidental, minando la credibilidad de sus alianzas, la eficacia de su disuasión y la confianza en sus garantías. Una desestabilización global sin precedentes, sumiendo al mundo en un estado de incertidumbre y anarquía. La diplomacia tradicional, tal como la conocemos, basada en negociaciones abiertas, tratados transparentes y el respeto al derecho internacional, simplemente moriría. Los acuerdos se hacen por la puerta de atrás, en encuentros clandestinos y a través de canales no oficiales. La confianza entre naciones, un pilar fundamental para la coexistencia pacífica, se desvanece por completo, reemplazada por la sospecha, la paranoia y la constante búsqueda de intereses ocultos. Se plantean varios escenarios. La victoria silenciosa de Occidente es una posibilidad. En este escenario, la integración de facto de la nación en la frontera con la Federación Rusa, en la estructura de seguridad occidental, a través de los acuerdos bilaterales y la sincronización militar, continúa sin mayores fanfarrias ni reconocimientos formales. Lentamente, pero de manera irreversible, se establece un nuevo status quo, una realidad consumada que la Federación Rusa, a pesar de sus objeciones iniciales, se ve obligada a aceptar de mala gana. Se evita una confrontación abierta y directa a gran escala, logrando el objetivo estratégico occidental sin cruzar explícitamente las líneas rojas de Moscú. Pero existe la trampa del artículo 5 secreto. En este escenario, la Federación Rusa, sintiéndose provocada o subestimando el nivel real del compromiso occidental, podría probar los límites de esta garantía oculta. Escalar el conflicto, quizás mediante ataques dirigidos específicamente a instructores occidentales, envíos de armamento avanzado o infraestructuras militares estratégicas, o incluso mediante la incursión en áreas no cubiertas por la garantía. El objetivo sería forzar a Occidente a revelar la verdadera naturaleza de su compromiso, a desvelar si está dispuesto a poner sus tropas en peligro por un aliado no formal. Esto podría llevar a una confrontación directa y a una escalada militar sin precedentes. La gran decepción es otro escenario. En este caso, el artículo 5 secreto resulta ser, en el momento de la verdad, tan ineficaz y tan solo de papel como lo fue el fatídico Memorándum de Budapest. Ante una agresión real y contundente, la respuesta occidental se limita a condenas diplomáticas, sanciones económicas simbólicas y una ayuda militar insuficiente. La nación en la encrucijada queda vulnerable, expuesta a la devastación, y la debilidad del compromiso occidental queda dramáticamente expuesta a los ojos del mundo. Esto no solo sería un golpe devastador para la nación en cuestión, sino que erosionaría por completo la credibilidad de Occidente en el escenario global. Finalmente, el nuevo orden mundial híbrido emerge como una posibilidad creciente. En este futuro, este modelo de integración sin rótulos, basado en alianzas informales y compromisos encubiertos, se convierte en la norma prevalente en las relaciones internacionales. Se desdibujan las líneas claras entre la paz y la guerra, entre la cooperación y la confrontación, y entre las alianzas formales y las informales. El mundo se vuelve un lugar intrínsecamente más impredecible, donde las reglas del juego están en constante flujo y la confianza es una mercancía escasa. La ambigüedad se convierte en la estrategia dominante y el riesgo de errores de cálculo se dispara. ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo ocurrirá la primera prueba seria de este artículo 5 secreto? Mes, año plus, una razón. ¿Quién gana y quién pierde en este juego de sombras? Aparentemente, todos ganan. Trump puede decir que no expandió la OTAN. Putin puede decir que la nación en la encrucijada no está en la alianza. Europa puede afirmar que garantiza la paz. Pero la realidad es otra. Los verdaderos ganadores son Occidente. Integran a la nación en la encrucijada en su sistema de defensa. La OTAN expande su influencia sin violar líneas rojas formales. La propia nación en la encrucijada recibe protección efectiva. Pero, ¿quién pierde? Cualquiera que crea en la diplomacia abierta y transparente. La Federación Rusa, si su objeción a la OTAN es genuina y se ve superada por este esquema.
Y la estabilidad global. Por la ambigüedad, por el potencial de escalada. Es un juego peligroso, muy peligroso. La pregunta final es, ¿soportará esta secreta artículo 5 la primera prueba seria o será de nuevo una bonita fórmula, como en Budapest? Es un suspense que nos mantiene al borde del abismo. Una historia que se escribe ahora mismo, con consecuencias para todos. El engaño es la moneda de cambio. La paz, quizás, una farsa. Dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que la nación en la encrucijada está realmente entrando en la OTAN en secreto, con estas garantías de seguridad? ¿O es solo una estrategia diplomática para engañar a la Federación Rusa? Su opinión cuenta. Queremos saber qué piensan. Suscríbanse para un análisis honesto sin censura. Es su escudo contra las noticias falsas. Activen la campana para no perderse ninguna actualización. Compartan este video con amigos si les ha parecido revelador. Juntos podemos desenmascarar la verdad.